Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Arrancamos la semana. Sí, la semana que políticamente tuvo un fin de semana candente. No fue candente, fue interesante, fue Sí. expectante. Bueno, para mí muy interesante. Yo no sé si viste y yo quiero felicitar. Yo vi la entrevista No, a mi completa. amigo Amarante Baré que llenó la arena del Cibao. ¿Tú no viste? Ah, siempre son paja para la garza. No, Luis, llenar ese No, lugar. que lo llene, pero ahora mismo, bueno. También estuvo el domingo pasado, el anterior estuvo por Ocoa, mi provincia. Sí, él ha estado movilizando. No, Andrés Navarro, el ministro de Educación, que no andaba realmente pasando, buscando notas ni esa cosa, andaba realmente en actividades proselitistas. Y allí hubo una nota interesante. Yo la iba a escribir en el día de hoy para mañana, para la columna de mañana, pero después la aguanté. Porque preferí tuve que darle preferencia como es natural al tema de los aspectos planteados por el presidente en la entrevista de anoche con Yanna. Y entonces, bueno, una nota interesante. ¿Viste la entrevista? Sí, yo la vi completa. Bueno, pues allá en Ocoa se apareció en un encuentro que tenía con periodistas de la provincia. Andrés Navarro, se le apareció Neri Soto, que es fiscal provincial y es un dirigente comunitario de los hogares CREA, presidente de la Fundación Camaño. Es realmente un ocoeño a carta cabal. Fue guerrillero, cogió la loma en su momento, cogió el fusil, lo usó el fusil. O sea, un hombre de armas a tomar. Y realmente fue un gran representante del Ministerio Público. Él está como suspendido en funciones, o sea, no está ejerciendo directo, pero él está nombrado como fiscal todavía. Bueno, pero entonces lo que pasa es lo siguiente. A él desde hace 5 años le deben un dinero de un terreno que él vendió al Estado para construir una de las instancias infantiles que se están levantando, en este caso que se está levantando en Ocoa. Donde ya hay niños. En Sabana Larga no, está a punto de inaugurarse. Pero tiene 5 años, le dieron parte de los cuartos a los ingenieros, pero a él no le han dado un chele. Él tenía un invernadero allí, entonces él desmontó su invernadero, vendió la tierra y no le han pagado un centavo todavía, pero Andrés Navarro no sabía nada de eso. El asunto fue que la rueda era una rueda de periodistas y entonces él se presentó. Él tenía un programa durante mucho tiempo en Ocoa. Dice, bueno, yo fui Neri Soto, del programa tal, en receso. Entonces, digo, mire, ministro, excúseme, pero quiero aprovechar esta oportunidad para yo decir que conmigo se ha quedado muy mal. Y le explicó todo, Y él no sabía nada y de una vez le dedicaron varios asistentes que lo atendiera y que atendiera su caso, lo citaron para acá, para el ministerio. Cuando él vino lo recibieron y bueno, no le han pagado, pero sí le hicieron la salvedad, pero tiene que esperarse al 10 de septiembre del mes que viene. El ministro está reaccionando. Fíjate tú que en un liceo se estaban vendiendo los uniformes, se estaban vendiendo porque al otro día fue gente a buscar su cuarto. Y mandó a cancelar a la directora y así es que hay que proceder. Una directora que secuestró a una periodista. Secuestró a una periodista del listín. Y bueno, pues en este caso él se enteró allí de ese caso. Entonces yo tengo entendido, yo ahora voy a publicar 2 casos más porque en la Orma, en Ocoa y en el Pinar hay otros casos. Y eso es en Ocoa. Así habrá en el país muchísimos casos de tierras que fueron aportadas por ciudadanos para construir escuelas de las que está haciendo el gobierno, pero que no le han pagado. Y entonces esas cosas, alguien negligente hace quedar mal al gobierno, hace quedar mal al ministro. Y bueno, pero en este caso el ministro fue muy diligente, se tomaron los apuntes del lugar. Él está muy, aunque no le ha llegado un centavo todavía, pero él está muy agradecido porque él entiende que ahora ya está en buenas manos el pandero. Que se están moviendo. Y que ya el asunto se está batiendo.
No le pusieron fecha, que le van a pagar el 10 de septiembre, que es el mes que viene, la primera parte, y el otro segundo pago se lo dan un poquito más adelante. Ojalá que sí, porque además, porque Neri, como yo te dije, es hombre de armas a tomar. Sí. Él es guerrillero, pero le dijo, yo no quisiera, ministro, que aquí se repitiera el caso de la UISOE, que yo tenga que pegarme un tiro para que me tenga el gobierno que pagar. Y entonces... Pagarle a los familiares. Entonces, porque en este caso, si ocurre ese caso, yo voy a dejar una carta para entonces yo le voy a donar el terreno. En ese caso, le donaría el terreno, pero me voy a dar un tiro. Y él hizo todo eso al ministro, sí, en medio de una reunión con todos los periodistas de Ocoa, de la provincia. Y oye, y Navarro, que andaba en campaña, lo menos que tenía pensado que le iba a salir un ocoeño de las estirpes de Neri Soto. Sí, problema mayor. Pero él fue muy diligente, el ministro es un gerente y parece que le van a pagar su cuarto y ojalá que sea así. Ya yo le voy a escribir una columnita porque realmente el caso lo amerita. Hay otro caso en La Orma y otro en el Pinar. Y yo supongo que ahora lo que debe hacer es revisar todos los casos, saber en cuáles lugares y a quiénes se le deben. Porque además yo no veo por qué le dan unos cuartos adelante al ingeniero, que no es dueño de nada, solo le han asignado la obra, y entonces al dueño de la tierra no le dan nada. Bueno, lo engatusan o lo dejan ahí hasta que Dios quiera. En el caso del ingeniero, si no hay venganor, no hace alto rey. Él no hace nada. Bloque y ladrillo. Pero aquí, mira, en este caso de Ocoa, Neri tenía un invernadero, quitó su invernadero, sí, ya no produce el invernadero y su tierra, entonces la tiene hipotecadas ahí. Esos dineros se le está desvaluando. Claro, de manera... Mira, pero antes de que nos vayamos, vamos a felicitar a la colega Yagna, que... Por el palo de gallera sí, que dio, sí. Presidente que es un hombre parco y que casi no habla. Él habla cuando le conviene, cuando quiere. Sí, sí. Y además él tiene una capacidad para salirse debajo de la patana, eso no tiene madre, porque la respuesta, yo vi la entrevista entera y realmente las respuestas se le culebrió y dio la respuesta que él quiso dar. Y sobre todo con el tema de la reelección. Que bueno, ahí... Que es una cosa terrible que dice lo lejos que estamos de una cultura constitucional. Claro, si realmente aquí en este país hubiera una cultura de respeto por la institucionalidad y además no existiera esa tradición presidencialista que arrastramos y que pone al país de sobresalto. El mesianismo. Cada cierto tiempo, el mesianismo y muchísimas cosas más. El entreguismo con que se maneja muchísima gente en la política. Y en el PLD hay muchísimo, está lleno el comité político y lleno el comité central, que se va para un lado o se va para el otro dependiendo de quién tenga el poder. Ya eso está demostrado, que esos señores, unos no tan viejos, otros bastante que deben respetarse, en ese consejo de ancianos que en algunos casos no se respetan para nada. Que a propósito del comité... Tú lo verás que van a ser leonelitos otra vez, en su momento. Si Leonel gana las elecciones, las cosas, los números cambian de una manera mágica. No, lo que debe es cambiar, Leonel es culpable que todavía estuvieran toditos allí. Le rinde mucho respeto a todos. Sí, demasiado respeto, demasiado, hasta hacerse daño. Sí. Porque debió haber provocado un movimiento, la movilización de las élites. Debió realmente provocar un movimiento de liderazgo allí. Porque allí hay gente que no son líderes de nada. Sencillamente tienen una posición administrativa. Yo quisiera a una serie de esos ministros sin el cargo, a ver si realmente, vamos a dejarlo de ese tamaño mientras tanto. Sí, hay muchas cosas. Vamos a hablar con Peregrín Castillo, nuestro distinguido invitado del día de hoy, y con él hay muchas cosas interesantes, y él que ha tenido posiciones responsables e interesantes también, con respecto a la dignidad nacional, con respecto a los temas institucionales. El incidente y la irresponsabilidad del presidente haitiano. Claro. Vamos a comenzar por ahí, para después caer, iba a decir en reelección, pero debe ser en antirreelección. No, y en ley de partido. Y en ley de partido. Porque hoy Minicito dice que es una ley absurda. Sí, pero hay muchas cosas absurdas ahí. Sí. Pero vamos a comenzar por unos tiros que tiraron de Haití para acá, y entonces resulta que entonces el presidente, ¿tiene presidente Haití?
Tiene una entelequia ahí que le levantaron la mano. Y entonces, bueno, se ha atrevido a decir, bueno, ha agredido diplomáticamente o en términos prácticos a República Dominicana, diciendo que la República Dominicana agredió su soberanía. Oye, ¿quién está hablando de soberanía? Que dicho sea de paso, Luis, en este incidente hay un elemento que no se refiere, la peligrosa estructura, organización que es los camioneros estos, porque ellos son el catalizador del problema. Claro, es un problema de unos 3 camioneros que querían pasar cargados de cemento sin pagar los aranceles, los impuestos correspondientes. Entonces lo paran, entonces ellos le abren fuego a las autoridades. Y buscan una turba de haitianos. Entonces viene una turba de haitianos. Yo vi un video, yo no sé si eso es viejo, si eso lo pusieron, pero armado hasta los dientes con armas de alto calibre. Entonces, porque hay de todo. También hay muchas campañas ahora que se ponen como que quisieran ver a República Dominicana y Haití peleando, alguna gente. Pero bueno, de todas maneras, es una imprudencia primero del tema de los camioneros, querer pasar sin pagar los impuestos correspondientes, y porque le llamen la atención o le retengan los camiones, entonces querérselos llevar a la mala, sí. Y que entonces aparezcan turbas multas queriendo aplicar las reglas de juego de ellos, y que entonces le disparen a las autoridades dominicanas. Todo lo que ocurrió dentro del territorio dominicano, dice el canciller dominicano, y dice el ministro de las Fuerzas Armadas, que no tienen por qué decir otra cosa. Y yo, frente a las autoridades dominicanas y frente a un gobierno irresponsable que ha dicho cualquier cosa, realmente yo le creo a las autoridades de nuestro país. Entonces vamos a comenzar por ahí, dando la bienvenida a Peregrín, para entonces ver a qué otros temas nos metemos. Bienvenido. Bueno, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Gracias por la invitación a intervenir en este programa, y me gustaría responder la inquietud que ustedes plantearon con unas reflexiones sobre, no este episodio específico, sino un conjunto de eventos que vienen desarrollándose que llaman la atención. Son escaladas. Sí. Yo referí el viernes en la columna a algunos de esos acontecimientos. Lo voy a mencionar algunos. Ustedes se recuerdan que hace menos de 2 meses se produjo un asalto al Banco Popular Dominicano. Sí, sí. No se ha vuelto a hablar más de ese tema. Se dijo que el arma era de procedencia haitiana. Que las armas, incluidas las granadas, sí, y se confirmó posteriormente, provenían de Haití. El fusil, un Galil, que pertenecía a la Guardia Presidencial de Haití, supuestamente fue sustraído y terminó en una acción que, repito, ha sido sepultada. Fíjense que después del incidente donde fueron gravemente heridos oficiales. No, y murió un oficial de la policía, murió un alto oficial de la policía, oficial superior, un mayor. No se ha vuelto a hablar más de ese tema. Posteriormente se dio un caso que a mí particularmente me llamó la atención, que fue que un grupo de haitianos montaran una protesta frente a la Embajada de Israel en República Dominicana. Un episodio surrealista, porque ellos estaban protestando, haitianos, frente a la Embajada de Israel por acciones que estaban tomando los israelíes en la Franja de Gaza. Pero ojo con eso, porque estamos hablando de señales. ¿Qué relación tiene? Señales realmente raras. Sí, surrealista. Bien. Pero después se produce un levantamiento en Haití. Y ese levantamiento destruyó muchas infraestructuras. Turísticas, industriales, comerciales. E hizo saltar al primer ministro incluso. Que pertenecían, eso es lo llamativo, a un grupo de empresarios, la mayoría originarios de Medio Oriente, que tienen la peculiaridad de que apoyaron al presidente Juvenal Moïse.
Con motivo de ese levantamiento que no fue enfrentado por las autoridades haitianas, sino que se perpetró sin ningún tipo de reacción, durante 2 días. se produce entonces la renuncia del primer ministro, pero el primer ministro al renunciar, y aquí no se reseñó, acusó a República Dominicana de haber creado las condiciones, de haber generado los escenarios para ese levantamiento. Concretamente acusaban a empresarios haitianos de importar gasolina, combustibles, y ganar un diferencial entre la venta en República Dominicana y los precios haitianos. Supuestamente ellos tuvieron que hacer ese ajuste porque los empresarios que tienen el negocio de combustible en Haití hicieron eso y están vendiendo aquí, obviamente porque tienen una alianza con los empresarios dominicanos. El levantamiento no fue porque ¿cómo se llama esto? Aumentaron el precio. No, aumentaron el precio de la gasolina. Como en Nicaragua. Pero ellos dicen que el aumento del precio de la gasolina tiene su causa en el hecho de que se ha estado traficando con combustible en República Dominicana, hacia República Dominicana. Entonces, ojo para que veamos cómo se van vinculando los procesos. Entonces ahora se produce este incidente. Todo lo que le hemos dado seguimiento a esto, vemos que se produce aparentemente por un diferendo en el tráfico de cemento, o en el trasiego de cemento, o la comercialización de cemento. Eso es la versión oficial. Yo creí que tú ibas a referir, Peregrín, a alguno de los otros acontecimientos internacionales que tenían vinculación con estos temas. Uno de ellos, la visita de un grupo de legisladores al Palacio. No, esos son otras dimensiones del tema. Mayores. Pero perdóname, pero también la declaración del alcalde de Boston y de una legisladora norteamericana, una senadora norteamericana de origen haitiano, que hicieron una exhortación a boicotear el turismo de República Dominicana para que parara la deportación de indocumentados. Pero yo quiero llamar la atención de esto porque hay algo que tiene que ver mucho con la dignidad nacional. Miren, hace ya unos 4 meses se produjo la muerte de 15 dominicanos y daños a la salud severos de más de 70 dominicanos. En esa zona del Gapiña. Daños a la salud y muertes. Claro, por envenenamiento. Ajá. Pero eso se supo exactamente. Sí, eso salió en los medios de comunicación. Y un petrinche las autoridades dominicanas se limitaron a decir que eso fue parte de un tráfico de licor adulterado. Licor artesanal adulterado. Artesanal. Estamos hablando de 15 muertos y 70 heridos. Sí. Afectados. Afectados en su salud, con daños considerables. Eso no mereció de parte de las autoridades dominicanas una reacción contundente. Se dijo que se había preparado en el lado haitiano, que se hizo con una serie de tecnología inadecuada y terminó provocando ese daño. Eso se enterró, como si hubieran... Junto con los 15. Sí, junto con los muertos se enterró. Sí. Y más nunca se volvió a hablar de eso. Contrastó que días después se produce entonces un levantamiento del pueblo de Pedernales por la muerte de un hacendado, hermano del senador. Ahí se produjo una reacción del pueblo de Pedernales. Obviamente se trataba de una figura, el hermano del senador Santico. Y, asesinado por haitianos. Eso fue brutalmente asesinado por haitianos.
Las autoridades haitianas tampoco respondieron a los requerimientos de la justicia. Se están acumulando muchas cosas. Los que lo mataron se fueron para Haití y cuando se le pidió que cooperaran con República Dominicana, no lo hicieron. No lo hicieron. Eso es algo que llama la atención. Y todo esto tiene que ver con un tema que es el que yo quiero resaltar. El gobierno actual, el proceso venía caminando desde hace muchos años, pero el gobierno actual ha colocado a República Dominicana en una especie de trampa mortal. En una trampa. Sí, muy peligrosa. Mira, ayer el presidente hablaba de que él había cumplido con todos sus compromisos. No había un solo compromiso que él no hubiera cumplido. Yo lamento tener que disentir sobre ese tema, sobre esa posición del presidente, en este aspecto específico. Porque es triste cuando tú ves que el gobernante, el gobierno de tu país falla en áreas como esta. Aquí se está produciendo una ocupación del territorio del país. Y el presidente lo sabe. Y lo saben las Fuerzas Armadas. Y lo saben muchos actores de la vida nacional. Eso va a dejarse llegar. Aquí, cediendo a las presiones, y tú mencionabas la delegación de los legisladores norteamericanos, cediendo a las presiones internacionales, a los chantajes, se asumió, el gobierno actual asumió en contra de el mandato de la Constitución, artículo 3 de la Constitución de la República. El gobierno dominicano asumió una posición genuflexa de desmontar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en materia de nacionalidad y llamó a una reapertura del plan de regularización totalmente inconstitucional, ilegal, contraria a los intereses del país. No, y de manera indefinida porque eso tenía un plazo. Y de manera indefinida, ahora mismo, si tú vas a las oficinas de migración aquí y en otras partes, tú ves el reporte de todo el país, miles y miles de haitianos buscando documentos que se lo están dando sin ninguna justificación. Y todo indica, porque le están dando estatus de residente, que están preparando las condiciones para darle la naturalización, la nacionalidad, a 280,000. Ese es el término medio del gobierno, porque Naciones Unidas, la CIDH y otras instancias, movidas por los intereses norteamericanos, le pidieron al gobierno dominicano que desmontara la sentencia. El gobierno no lo puede hacer directamente, todavía, porque hay un plan de asaltar al Tribunal Constitucional. ¿Un plan de asaltar al Tribunal? Sí, para revertir, no, el gobierno. Mira, desde el principio el gobierno resistió la sentencia. Después que se dio, entonces montó toda una maniobra para socavarla y desmontarla en los hechos. A las presiones internacionales le respondió con unos compromisos cuando se intentaba el primer proyecto de reelección, unos compromisos de darle la nacionalidad. ¿Cree que eso fue pactado? Sí, no, eso sin duda. Yo no tengo la menor duda de que eso fue parte de los compromisos que asumió el presidente cuando lanzó su primer proyecto de reelección. No puedo echar hacia atrás esa sentencia con esa composición del Tribunal Constitucional, pero vamos a resolver esto. ¿Cómo? Con esta una ley que ha venido desmontando, no solamente por el contenido, pero una bendita ley que se supone que la ley está pero no por el contenido de la ley, sino por la forma en que se ha venido implementando. Se ha venido implementando de una manera tal que todo conduce en forma ilegal, desafiante, no importa, al otorgamiento de 280,000 residencias con vocación de naturalizarlos. Eso tiene unas implicaciones políticas. Eso sería un número
problemático porque siempre se cuela una cantidad parecida que se cuela, estaríamos hablando de 500,000 y tanto. Pero lo importante es el precedente. Aquí no estamos discutiendo, puede ser 100,000, puede ser 200,000. El hecho de que el gobierno, el ministro Montalvo concretamente fue el que asumió a nombre del gobierno ese compromiso, han estado desmontando la sentencia de 168. Al mismo tiempo, y mira, nosotros estamos en la campaña del muro en todo el país. Empezamos aquí en el distrito, pero la vamos a llevar a todo el país. Y recientemente tuve ocasión de encontrarme con una enfermera que cuando vio la campaña del muro, de manera muy espontánea, firmó. Yo le pregunté, ¿usted está consciente del problema? Pues yo a veces hago presencia con los equipos que están trabajando. Y la señora me dijo, mire, yo soy enfermera. ¿Quién tiene los papeles? Pues yo no he firmado eso. Pues lo vamos a traer aquí al aire para que ustedes lo firmen. La verdad, me dijo, el que no firme eso es que no quiere este país, a su país. Yo soy enfermera, entonces me dio un testimonio de lo que está pasando en los hospitales de República Dominicana. Y eso está consentido por el gobierno. Bueno, una médico denunció cómo la sala de emergencia estaba copada por haitianos y que no había cabida para dominicanos. Pero eso es una cosa alarmante y está pasando. Entonces, presidente, usted está incumpliendo con sus obligaciones, con sus compromisos. Aquí el tráfico de leña y carbón. No te metas tantos temas juntos porque se están quedando, para no irlos acolchando. Vamos a hacer la primera pausa. Sí. Pero un caso parecido, tú recuerdas que lo refirió el doctor José Manuel Pérez Hernández, que es de origen cubano, pero él realmente ya está platanado aquí, él es dominicano, su esposa y su hijo son dominicanos, y realmente va a migración, y entonces normalizar sus papeles. Y entonces, no, que espérense, que esto es para los haitianos. Los haitianos estaban con una carpa, con refrigerio, con de todo. Como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas. Porque aquí, en la moneda de cambio para el gobierno manejar sus relaciones con los organismos internacionales, con las potencias internacionales, es Haití y los haitianos. ¿Cuántos haitianos nos cuesta eso? Bueno, estamos mal. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con Peregrín, que falta mucho todavía por hacer, como diría Hipólito. Ahora que falta. Sí. Vamos y volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país.
Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? ¡1.000.000 de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos conversando con Peregrín Castillo, nuestro invitado del día de hoy. Comenzamos con el tema de Haití, en lo que tiene que ver con los incidentes que se produjeron ayer. ¿Cree que la respuesta del gobierno dominicano ante la imprudencia del gobierno vecino, que lo hizo apenas en un Twitter, un mensaje por las redes, fue una crítica sin ningún sentido? ¿Cree que debió haber sido más contundente la respuesta dominicana? Es que lo que está maleado, lo que plantea los riesgos, los peligros, es el esquema de relación. Y por eso nosotros insistimos. Esa política del gobierno, que yo la enuncié, pero es bueno precisarlo, ¿dónde es que está el peligro? Que aquí todo el mundo, lo sabe el presidente Medina, lo sabe el presidente Fernández, lo sabe el presidente Hipólito Mejía, lo saben los líderes de oposición, lo sabe el alto empresariado, lo saben los grupos de intelectualidad, lo sabe la Iglesia Católica y muchos líderes del movimiento evangélico, lo saben los medios de comunicación. Haití es un estado fallido. Haití es un estado fallido frente a esa realidad geopolítica. ¿Cuál es la actitud a asumir? Desde fuera lo saben, son los primeros que lo han diagnosticado hace muchos años. Lo correcto, lo conveniente para los dos pueblos, para la paz y la estabilidad en la isla y en la región del Caribe, es un esfuerzo de reconstruir la base nacional de ese Estado. Pero eso cuesta mucho, y eso es un esfuerzo a largo plazo. Hay muchos que entienden que no vale ni siquiera la pena porque en Haití no hay, vamos a decir, subjetividad internacional capaz de hacer viable ese esfuerzo. ¿Qué han optado? Bueno, vamos a buscar una fórmula insular. En vez de internacionalizar la solución, vamos a buscar una fórmula insular comprometiendo al vecino. ¿A cambio de qué? Que cargue con esa carga que por demás. Vamos a comprometer a sus clases dirigentes, a sus élites, usando recursos blandos y recursos duros de poder, desde el chantaje más vulgar, intimidación, presiones de todo tipo. ¿Con qué vino esa delegación de legisladores norteamericanos? A amenazar con que está en peligro el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la participación de República Dominicana. Secuestrando los camioneros, los comerciantes, allá nadie tiene la vida ¿Con segura? qué? Eso es la presión, pero también comprometiendo a las élites, a los políticos, porque los que se plieguen a ese plan van a tener el visto bueno de los poderes internacionales. Yo dije, cuando el presidente lanzó el proyecto de reelección, se asumieron 3 compromisos. Hay 2 que están documentados y hay otro que se está confirmando en los hechos. Primero, 2 documentados. 2 documentados, sí, fueron convenios. El gobierno adoptó con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos un compromiso de permitir la presencia militar norteamericana sin restricciones, sí, gracias al Tribunal indefinida en el territorio nacional. Sí.
Una posición entreguista. Óyeme. Suerte que teníamos el Tribunal Constitucional. Eso es grave. Que cayó en manos de y echó eso para atrás. Y entonces, al mismo tiempo, se firmó otro acuerdo. Al mismo tiempo, no, un tiempo después, se firmó otro acuerdo con los Estados Unidos para regular el tema de la preautorización. En principio eso no debería generar ¿Preautorización para qué? Para el vuelo desde aeropuertos dominicanos a aeropuertos norteamericanos. En principio eso no debería generar mayores problemas. Sin embargo, ese acuerdo, como yo se lo he dicho al Tribunal Constitucional, tiene un anexo que es inaceptable. ¿Por qué? Porque subordina, eso tiene un anexo. Subordina la vigencia del acuerdo a que República Dominicana someta sus políticas de migración, de sus políticas de asilo y sus políticas de refugiados a la supervisión de Estados Unidos y de los organismos internacionales. Pero esa parte no se ha divulgado porque Sí, se ha planteado algo administrativo que agiliza. Esa parte nosotros lo hemos planteado y el Tribunal Constitucional debería rechazarlo y pedir que se reformule el acuerdo. Porque nosotros no nos oponemos al acuerdo, pero ese anexo y otras disposiciones que tiene son inaceptables. Ese anexo es perverso. Mira, tanto así que el embajador... Pero yo no sabía que eso lo habían envuelto en papel de el embajador Brewster, cuando se fue, porque ese fue el último acuerdo que él firmó, él se fue y se congratuló en varios ambientes en Estados Unidos de haber convertido a República Dominicana en un país refugio. La política americana, y desde el punto de vista americano, tiene toda la lógica. Vamos a tratar de poner los controles, no aquí internamente, sino en países donde nosotros tengamos relaciones especiales. En el caso de República Dominicana, teniendo a unos Estados Unidos que no respetan la soberanía de República Dominicana en materia de nacionalidad, porque si ellos respetaran las decisiones que tomaron los órganos públicos, este problema no fuera nada grave. No. El problema es que ellos saben perfectamente que aquí en la isla hay una situación completamente anómala, donde perfectamente pudiéramos tener unos escenarios de cientos de miles de refugiados por las crisis regionales o por las crisis insulares. Y entonces están condicionando a República Dominicana que juegue un papel. Porque aquí están viniendo gente de todas partes. De estado pivote, de estado tapón en la isla. Entonces, pero van a ser insostenibles. Esa situación se hace insostenible. Llega un momento que va a explotar por algún lado. Bueno, pero mientras tanto, si explota, es en contra de nosotros. Pero y el gobierno dominicano, gobierno. Explota aquí adentro. Este gobierno no ha tenido la interés de plantear los intereses nacionales. Ese enfoque, claro, yo no quiero ser injusto y decir que esto empezó ahora. Esto viene de atrás, pero los acuerdos, te estoy mencionando 2 acuerdos se firmaron en este gobierno. Y la decisión de echar hacia atrás la sentencia 168, que es la línea de defensa jurídica de la nacionalidad dominicana, después de una lucha de muchos años, se tomó en este gobierno. Y esos fueron parte de los compromisos que adoptó el gobierno para el proyecto de reelección. Lo mismo pasa con el tema del aborto. Por lo que yo no entiendo, Peregrín, ¿por qué hay una serie de voceros de la comunidad nacional en sociedad civil, en los medios de comunicación, que están apandillados con esas vagabunderías, con esos intereses? En eso quiero ser justo. Ellos deberían ser gobiernistas. En eso quiero ser justo. Así como hay que cuestionar al gobierno, también hay que cuestionar a muchas fuerzas de oposición. ¿Por qué? Claro. Porque la actitud frente a temas... Que han dado la callada por respuesta. De esta naturaleza. ¿Tú no has visto esos temas? No los vimos en la marcha verde. No lo tratan. Esos temas no estaban en la marcha verde. No lo tienen en la marcha verde. No lo tratan. PRM no lo tiene ni el Partido Reformista tampoco. No, el Partido Reformista lo ha planteado. Ni lo tiene tampoco. El Partido Reformista lo ha planteado. Tímidamente. Pero espérate, ni sectores de sociedad civil y medios de comunicación, o gente importante en los medios de comunicación. No, ellos tienen la bandera contraria. Espérate.
No es que no lo han planteado. Sí, muchos de los grupos de sociedad civil apañando USAID, sí. Muchos de esos grupos en realidad tienen la bandera contraria y presionan al gobierno para que haga eso. Entonces, los haitianos y Haití se convierten en la moneda de cambio de las élites locales en sus relaciones con los organismos internacionales, con Estados Unidos y la Unión Europea. Yo se lo he dicho a muchos actores de oposición, el gobierno en esto tiene ventaja porque la pregunta que se está planteando es cuántos haitianos nos cuesta eso. Sí. Y eso es lo que explica por qué a República Dominicana le dan un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque República Dominicana está asumiendo en contra de sus propios intereses. ¿Pero especial en qué sentido? Créditos, apañamiento, que le abren las puertas indiferencia, miran para otro lado en una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque sin duda el gobierno dominicano es un facilitador de lo que es la fórmula preferida de la comunidad internacional de un problema que es un problema continental e internacional. Bueno, vámonos. Entonces, ese es el problema, que no se dice, que no se discute. No se quiere discutir. A la pausa, Pelegrín. Y eso incluye al PLD y a los otros sectores del PLD. Para que nos metamos en política, de verdad, en la otra política. Pero eso, sin embargo, Pelegrín, no parece guardar relación entonces con aquellas versiones de que no, que Danilo y el PLD no están bien, como de aquel lado. Ellos lo ven con cierta reticencia, porque, entonces, pero ¿cuál es el tema? Porque si se le están facilitando las cosas, entonces no es así. Ha cambiado un poco la ecuación, pero todavía no se puede decir que hay un cambio sustancial. Ha cambiado algo, pero no se puede decir que es un cambio sustancial. Además, ese tipo de lucha, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el narcotráfico, nosotros somos testigos de que muchas veces son instrumentalizadas para perseguir objetivos de otras agendas. De otras agendas. Sí, claro. Y después gente que carga pesado. Estados Unidos. Gente que carga pesado incluso en alguna de esas agencias, después vienen y que le quitaron la visa. Yo, ¿de qué valió? Yo veo gente a veces que mencionan una barbaridad. Vámonos a la pausa, porque el presidente Medina habló anoche de reelección, de ley de partido, incluso de las bonanzas de las primarias y todo ese tipo de cosas. Y hubo cosas interesantes, las más interesantes fue la que no dijo. O las que dejó. No, él habló claro. Claro. Él habló claro. Sin embargo, hay gente que tiene otras lecturas, incluyéndome a mí. Habló con las omisiones. Con las omisiones. Y bueno, pero el 19 viene por ahí, marzo 19. Él dijo claramente que él habla mucho. Sí. Ayer habló mucho. Sin decir algunas cosas. Sin decir. Pero faltaron... Son silencios elocuentes. Faltaron algunas preguntas que Jan es buena comunicadora, porque ella está manejando ahora un programa. Ahí solamente faltó que Yana le pidiera al presidente que le enviara al pueblo dominicano un bechote pechochísimo. Pechochísimo. Pero no, algunas preguntas, por ejemplo... Y la queremos mucho. Por ejemplo, pero hizo su papel. Sí. Es muy profesional. Es muy profesional. De todas maneras, es un privilegio. Y para que no hablara nada del presidente, se lo dijo ahí. Sí. Tenía que escoger dónde decirlo. Y ella, con su forma, pues, bueno. Era, por ejemplo, ¿en qué nivel están las relaciones de él con el expresidente Fernández? Una. Dos, no hay alto peligro de una división que lleve al PLD a perder el poder. Y finalmente, ¿habrá posibilidad de aunque sea en la hora cero, de un entendimiento Danilo-Leonel? Entonces, esas eran preguntas que se caían de la mata. Pero las preguntas que no se hicieron. Mira, la realidad. Como yo a la pausa, ahora. Okay, está bien. Vámonos allá y volvemos con Peregrino.
necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco. En banreservas.com, siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, Pelegrín, vámonos entonces al discurso ¿no? La entrevista del presidente con Yagna Tavares en el programa anoche. Cosas interesantes. El presidente, cuando le preguntaron que si se iba a reelegir, él dijo, bueno, no es tiempo de eso. Incluso hay una ley de partido que pone unos plazos, pero nosotros en el partido hemos hablado de que en marzo del 19, son como 8 meses que faltan. Sí. Entonces ahí se deben definir las cosas, que el candidato que escoja el partido, y entonces, bueno, da a entender, incluso que el manejo del poder es tan difícil, brumoso y perturbador, y bueno, que da a entender que él está loco por salir de eso. Recordemos que él juró por Dios que ya no volvería a meterse en ese lío, porque no deja de ser un lío, o un lío por lo menos para el país y para la institucionalidad del país. Supeditó a esa fecha el decir, aunque sabemos que hay un impedimento constitucional. ¿Qué lectura le da Peregrín Castillo a la reacción del presidente en este caso? Que a sabiendas de que hay una prohibición, también sabemos de que la soledad del poder, si él definiera mañana, dejarían el limpio y se irían mudarían de casa de una vez. Yo creo que esa es una visión completamente equivocada. El presidente hasta el último día es el líder institucional del país. Claro. Sí. Tiene... Hasta el último día. Hasta el último día. Ahora, hay un asunto que está planteado en los sistemas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema clientelar, populista, patrimonialista y presidencialista. Esos son los 4 rasgos dominantes del sistema político dominicano. O sea que al presidencialista se le agregaron esos otros. O sea, sí, o conviven ahí. Sí, son familia. Si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Sí. Sí. Mañana hacemos una consulta entre los funcionarios y se le propone la opción de que declaren al presidente vitalicio, lo van a declarar vitalicio. Esas camarillas trabajan siempre para que los presidentes, Danilo Medina, cualquier presidente, continúe, aunque la Constitución diga que no. El deber del presidente, como él mismo dijo, siempre por lo menos los intentos es el frenar un tribuno dominicano esos impulsos. Habló de las polillas palaciegras. Sí, bueno. Entonces, el tema las polillas de fijar los límites del poder lo da la Constitución. Nosotros nos dimos una Constitución. La Constitución o limita el poder o no sirve. En el proceso anterior se produjo un asalto a la Constitución. Ese asalto después generó la desestabilización del orden político partidario. La inestabilidad. El pacto, reelección por reelección. Y la división partidaria también. Todo. Y se llevó también el sistema electoral. Entonces, los actores políticos todos. O sea que los daños institucionales que ya están hechos. Había una oportunidad de aprovechar la discusión de la ley de partido
de la ley electoral para relanzar el sistema político, pero siempre y cuando los actores reconocieran autocríticamente el problema que está planteado. Los actores políticos han estado deteriorando la institucionalidad del país. Desmontándola. La Constitución se votó en el 2010 y la mayoría de los mandatos constitucionales que le dan un giro a la democracia dominicana. Leyes que faltaban en los reglamentos no se han aprobado. No se han aprobado. No se han modificado. Y desde el gobierno las señales que se quieren mandar es que lo que diga la Constitución no es lo que cuenta, es lo que diga el presidente. Mencionamos la posición del gobierno frente a la 168. No importa lo que diga el Tribunal Constitucional, no importa lo que diga la Constitución, nosotros vamos a enfrentar eso. Lo mismo partidos recién aprobadas, 8 artículos. Lo mismo aplica con el tema del Código Penal. Que se aprobó el Código Penal conforme a los mandatos constitucionales para respetar la vida desde la concepción, y el gobierno, el presidente, incitado por ese grupo, las 3 causales, objetó. ¿Por qué? Porque esto es lo que diga la iglesia, las iglesias, la sociedad civil, lo que están diciendo, los medios de comunicación. Yo soy ley, batuta y constitución. Eso es lo que está diciendo. Pues, mira, estoy poniendo 2 ejemplos: nacionalidad y protección a la vida. Con la ley de partido político pasó lo mismo. Se dijo, aquí hay un fallo anterior. El Tribunal Constitucional... y eso, espérate, antes de ir la Constitución, lo que diga la Constitución en un momento determinado, vamos a sentar en el banquillo de los acusados también a la Constitución y vamos a juzgar a la propia Constitución. No, claro, porque ese grupo que está ahí tiene una visión autocrática, peligrosa. Pero ese grupo, parte de ese grupo, porque no es que hay de todo. No, mira, ahí hay 3 sectores bien diferenciados. Está el grupo que apoyó al presidente del partido. Eso van a adoptar la posición que el presidente quiera. Son los seguidores del partido del presidente. Están los empresarios que llegaron con el presidente al partido, que es un núcleo de mucha influencia, y que además han hecho negocios, y está el grupo también. Y está el grupo que encabeza Montalvo, que es el grupo Sociedad Civil, Poderes Extranjeros, con muchos asesores de sociedad civil. Entonces, ese grupo es el dominante. Ese es el grupo dominante. O sea, la sociedad civil está dominando. Claro. Ahora, ¿qué pasó con esto? Aquí se ha montado, se ha montado o no, el presidente empezó ya a desmontar los candidatos que él mismo lanzó. Esos candidatos no tienen ni 3 meses corriendo y ya él los desmontó. Incluso algunos algunos renunciaron. Francisco Domínguez renunció en un acto grandilocuente de la política dominicana. Amarante siguió el mismo camino. Amarante estaba haciendo grandes movilizaciones. ¿Cuál Francisco? Francisco Domínguez. Domínguez. Porque y Francisco Javier... No, Francisco parece que aprendió la lección anterior. Francisco Javier renunció en una reunión de los mogotes que yo le filtré en la columna. Sí. Ahí renunció frente al grupo. Sí. Renunció a ser candidato. Es lo que quiere dirigir la campaña. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo primero, el primer saldo es que se llevó los candidatos de su partido. Luego... ¿Y se lo llevó por qué? Digo, yo no... Bueno, lo desmontó. Ya, ellos no pueden... con ese anuncio del presidente Navarro seguir un proyecto político cuando pero ¿y qué ha anunciado ya en marzo es tarde. No, el presidente el presidente no dijo ni que sí ni que no, sino que todo lo contrario. Oye, la Constitución es clara. Sí, es la Constitución la clara. El hecho de que el presidente haya omitido mención de lo que diga la Constitución es una señal. Y además, las señales están claras. La ley de partido político... Es para neutralizar ambiciones óyeme, ya con los antecedentes nadie tiene derecho a confundirse. Nadie tiene derecho a confundirse. Pero el presidente mandó a decir con Felucho y con otra gente que no se iba a reelegir. El presidente, vuelvo y te digo, Pelegrín, los funcionarios que están ahí... Y con José Ramón Peralta, que ha dicho...
que el presidente lo que está es por terminar bien, por trabajar. Y Hipólito dijo en 35 oportunidades que la maldita reelección, Eso fue Hipólito. que él no se iba a reelegir. Pero el presidente juró por Dios, Peregrino. La última vez juró por Dios. Vuelvo y te digo, en algún momento la Virgen de la Alta Gracia o Dios le va a decir que, porque ya lo que vimos ayer fue una manifestación de mesianismo. Porque yo, mira, nunca había oído, mira, hasta ayer el presidente es verdad que habla poco, pero el presidente tenía un discurso más institucional, el gobierno, la gestión nuestra administración. Ayer hubo un énfasis especial en la primera persona, yo. Y no solamente con relación a este tema, no. En general a toda la gestión. Entonces, ayer demostró con esos planteamientos que el tema institucional no cuenta. La Constitución está hecha para limitar el poder. La Constitución que no limita el poder. Mira el caso del presidente Uribe. El líder más importante de Colombia en los últimos 15 años se llama Álvaro Uribe Vélez. Él tenía oportunidad de reelegirse. Por la popularidad. Pero le dijeron que no. Pero la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional colombiano le dijo claramente, mire, no, la Constitución no da margen para que usted vaya. O sea, aquí hay toda una corriente que quiere nada más y nada menos. Una corriente para no respetar nada. Incluso que una nueva composición del Tribunal Constitucional lo habilite ahí. Tenemos que ir. Ahora, yo cogí otra lectura. Yo creo que el presidente va a esperar el tiempo para que no se le vaya a la gente y que no tiene otro camino. Que meterse en ese berenjenal, yo creo que él no se va a reelegir. Soy de lo que creo que no se va a reelegir. Óyeme. Las señales que están mandando son claras. Ya pasó. Pues a mí me entró una emisora de fuera. A mí me entró otra de fuera y me dijo claramente que las señales que se están mandando y los emisarios que se están mandando es que el presidente va. Bueno, vamos a ver. Vamos a repetir la conversación con Pelegrín. Faltó tiempo con Pelegrín a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. De manera que allá nos vemos. Nos vamos. La CDEE impulsa energía positiva para la vida, para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional.